Yippee ¿cómo estamos? Tras casi 3 años, por fin volvemos al circuito de Albert Park, en Australia. Circuito que ha sido la plaza inaugural para muchos de los pilotos de la parrilla y donde siempre ha habido muchos safety cars y mucho movimiento. Es un circuito muy duro para los coches y para los pilotos. Además, este año ha sufrido diversos cambios que hacen el circuito mucho más rápido. Cambios que han sido en pro del espectáculo. En principio iba a ser un circuito con 4 zonas de DRS, pero esto cambió el sábado, dejándolo finalmente en 3. Personalmente echo de menos la chicane que había antes de Wittitz, ya que te permitía salir muy cerca del muro y apurar un poquito más que ahora. A pesar de que ya no sea la prueba inaugural, ha sido el reencuentro de muchos pilotos, ya que Vettel volvía después del COVID a su primera carrera del Mundial y el gran Daniel Ricciardo volvía a correr en casa. El viernes ya vimos lo especial que es este circuito, con un festival de trompos y salidas de pista, sobre todo de pilotos que no nos tienen acostumbrado a estos errores. Sebastian Vettel empezaba los libres de la peor forma posible, ya que su Aston Martin le dejaría tirado. Eso nos permitió ver una escena bien graciosa. El pobre Vettel, ya que no puede hacer test con su Aston Martin, ha empezado a hacer test para MotoGP, y parece que no va nada mal. Además de los problemas iniciales de Vettel, los entrenamientos libres nos daban varias pistas sobre el circuito y los nuevos monoplazas. Ferrari sufriría mucho debido al rebote, sobre todo después de que quitasen la zona 3 de DRS. Mercedes también sufriría mucho con el rebote y parecía que el viernes estaban totalmente fuera de lugar. Tuvieron que trabajar muchísimo en el setup para conseguir enderezar el fin de semana. Red Bull parecía rápido a una vuelta, pero se le veía sufriendo, y una pista de ello es que vimos cometer muchísimos errores a Max Verstappen. Alpine tendría un rendimiento muy dispar. En parte, Fernando parece que se amoldó mejor al circuito, pero también hay que decir que Fernando estaba estrenando motor. Y no sé cuál es la diferencia real de potencia de un motor en primera carrera a un motor de tercera carrera como el de Esteban Ocon. Normalmente en estos 2 años estamos viendo que el duelo siempre es muy igualado, pero en este circuito la diferencia no creo que fuese solo de pilotaje. McLaren, tras el desastre de las 2 primeras carreras, parece que encuentra un poco más el ritmo, como vimos en los test de Barcelona. Haas sufrirían un poco más en esta carrera, pero creo que también es al buen rendimiento que han demostrado los motores Mercedes en general. Llegamos a la clasificación y a pesar de no tener la sorpresa de la lluvia, tuvimos sorpresas en pista. Williams, que prometía mucho a principio de temporada, casi pasa a Q2 con Albon, pero finalmente fue sancionado y relegado a la última posición tras no tener el litro de combustible necesario para la FIA. Aston Martin siguen sin levantar cabeza. Esperemos que pronto encuentren una solución para lo que está ocurriendo. Tanto Stroll como Vettel han sufrido muchísimo durante todo el fin de semana. No solo con problemas mecánicos, sino con problemas de frenada y control del coche. Stroll y Latifi nos dejaron una de las imágenes más anecdóticas de los últimos años. Un accidente un poco inexplicable por la situación y por la cual Stroll sería sancionado. Magnussen, tras problemas estomacales durante el fin de semana, no conseguiría pasar de la Q1. En la Q2 todo estaría muy apretado y por primera vez en 103 Gran Premios, Valtteri Bottas no conseguiría pasar a la Q3. La gran sorpresa fue ver a los 2 Mercedes y a los 2 McLaren en plena forma. Ya en la Q3, un fallo en el coche de Fernando Alonso le llevó a tener un accidente. Fernando, que por primera vez en muchos años podría estar luchando por un top 3 en la parrilla de salida, se vio relegado a la 10ª posición y no poder marcar tiempo en la Q3. Carlos Sainz, debido a la bandera roja, se quedó a 100 metros de pasar por la línea de meta y tendría un último intento para conseguir la vuelta rápida. Leclerc sigue demostrando que a una vuelta es imparable y los Red Bull intentaban hacer todo lo posible para evitar otra pole del monegasco. Finalmente Carlos cometería un error en su vuelta lanzada, lo que le llevaría a salir en 9ª posición y dejar solo a Leclerc en la lucha con los Red Bull. La carrera prometía ser muy emocionante y muy difícil de gestionar, sobre todo debido al nuevo asfalto de Albert Park. En la salida de la carrera, Leclerc conseguiría aguantar la posición con Max Verstappen,
El holandés cerraría un poco a Sergio Pérez intentando atacar al monegasco, y esto permitiría a Hamilton arriesgar mucho en la frenada y colocarse en tercera posición. Russell hacía lo propio con Lando Norris y Ricciardo se quedaba justo detrás de su compañero. Por detrás, los pilotos que salían con neumático duro sufrían mucho en los primeros metros y en el caso de Carlos Sainz, tras saltar el antistol en el coche, perdía varias posiciones. Un error intentando pasar a Tsunoda haría que perdiese la posición también con Mick Schumacher. Tras un cúmulo de situaciones durante todo el fin de semana, Carlos Sainz cometería un error del que no nos tiene muy acostumbrados. En mi humilde opinión, Carlos Sainz se está poniendo demasiada presión sobre sí mismo. Las dos primeras carreras, Leclerc sí que fue muy superior a él, pero en este fin de semana, por primera vez, Carlos parecía que tenía el ritmo desde el principio. Pero aquí creo que debemos hacer un inciso y esperar que Carlos haga un reseteo. No solo por el error, sino por la forma en la que volvió a pista. Vimos a Magnussen cometer el mismo error en esa misma curva, pero por su parte, el danés paró más el coche para intentar entrar aunque fuese perdiendo más posiciones. La ansiedad de Carlos en este momento le hizo provocar una situación muy peligrosa. Y es que ningún competidor debería intentar volver así a pista. Ya lo hemos visto en el pasado, una situación en Silverstone en la que tras un toque con Russell crea otra situación de la misma magnitud. Como él ha dicho, está pensando demasiado sobre el coche. Y quizás esta salida de pista sea un impasse y podamos ver a Carlos volviendo a su mejor momento. Además, debe estar muy atento a las reprimendas, ya que este fin de semana obtuvo la segunda en los entrenamientos libres tras un altercado con Guan Yu Zhou. Como dijimos en el anterior vídeo, la resalida del safety car iba a ser muy diferente a lo que vivimos en las últimas 3 carreras. Recordaron cómo es la normativa de resalida del safety car y para Charles Leclerc fue mucho más fácil mantener la posición. Hizo un gran trabajo para mantener a Max Verstappen detrás. Sebastian Vettel seguiría con problemas y con una salida de pista avisaría de lo que llegaría vueltas más tarde. Hamilton intentaba abrir hueco con el resto, pero en cuanto tuvo el primer DRS Checo Pérez, le adelantó por el interior en la curva 3. En estos momentos Leclerc abría hueco y los Red Bull demostrarían que tenían mucha más degradación que el Ferrari. Max empezó a perder tiempo con Charles y Pérez empezó a sufrir con Lewis Hamilton. En la vuelta 19 llegarían las primeras paradas y tras una salida muy ajustada de Verstappen con Gasly de boxes, Fernando Alonso adelantaría a Gasly con el neumático duro y empezaría a imponer su ritmo. Ricciardo intentaría hacer un overcut a Lando Norris, que tenía preferencia de estrategia, y Hamilton por su parte conseguiría hacer efectivo el overcut sobre Sergio Pérez. Mientras Albon y Stroll estaban en una lucha encarnizada, Pérez y Hamilton nos dejaron un momento increíble, yendo en paralelo durante muchísimo tiempo. Y un momento que se vio truncado por... Ah, no. No. No fue Stroll. Sebastian Vettel chocaba contra las protecciones y haría salir el segundo safety car de la carrera. Esto daría mucha ventaja a aquellos que no hubiesen parado con el neumático medio, como en el caso de George Russell, que conseguiría hacer un overcut a Pérez y a Hamilton. Por su parte, todos los pilotos con neumático duro iban a ser los más perjudicados en este momento, ya que echaría por tierra todo el trabajo que, por ejemplo, habían hecho Fernando y Magnussen. Mick Schumacher nos daría un susto terrible tras casi colisionar con Tsunoda en plena recta detrás del safety car. La segunda resalida del safety car sería mucho más emocionante, ya que Ferrari, con sus problemas de calentamiento de neumáticos, sufriría en esta resalida con los neumáticos duros. También hay que decir que gracias a estos problemas de calentamiento consigan tener una mejor gestión de neumáticos. Charles Leclerc sería largo en la última curva, lo que le permitiría a Verstappen ponerse paralelo en la recta de meta. Charles conseguiría aguantar el interior y Russell, siempre con ese desparpajo, le metería el morro a Verstappen, lo suficiente como para que el holandés no se pudiese despistar ni un momento. Russell, con muchísimas ganas de hacer su primer podio en Mercedes, tiraría al máximo para intentar mantener a Sergio Pérez detrás. El equipo lo avisaría de que con esta gestión de neumáticos iba a sufrir al final de carrera. Finalmente Checo consigue adelantar al inglés y estar en posición de podio. Otra de las sorpresas mayúsculas del fin de semana fue cuando a la vuelta 39 mandaron parar
el coche de Max Verstappen. Otro problema en las unidades de potencia de Honda, y por lo que el fuego me da a entender, esto puede que les lleve a tener penalizaciones en el resto de la temporada. Albon, que seguía sin entrar en boxes, conseguía pasar a Stroll, el cual intentaba aferrarse a la zona de puntos de la forma que fuera. Primero con un waving un poco en el límite por el que sí fue sancionado, y luego con una acción con Valtteri Bottas, en la que, bajo el reglamento, debería haber sido sancionado, donde además el piloto finlandés perdió la posición con Gasly, y que esperemos que no traiga problemas en el futuro de inconsistencia en la normativa, como ya vimos el año pasado. Finalmente Gasly y Bottas conseguirían pasar a Stroll, pero el francés cometería un error y Bottas conseguiría la octava posición. Charles Leclerc daría un recital y se convertiría en el 26º piloto en conseguir un Gran Chelem. Pole, vuelta rápida, victoria y líder durante todas las vueltas del Gran Premio. Pérez sufriría con los neumáticos al final del segundo stint, al igual que ocurrió en el primero, pero Russell, tras las primeras vueltas de ataque, estaría en una situación muy parecida. Me hubiese gustado ver cuál hubiese sido la situación con Hamilton libre de competición. Finalmente el equipo Mercedes prefirió mantener la tercera y cuarta posición tal y como estaban. Y no es para menos, están segundo en el Mundial de Constructores y de Pilotos. Pero sí que es verdad que la experiencia de Hamilton y lo que siempre consigue llegar a hacer con neumáticos duros muy usados podría haber puesto problemas al Red Bull al final de carrera. Los McLaren acabarían quinto y sexto y en una situación muy similar le pedirían a Ricciardo que no adelantase a Norris, a pesar de que este estaba con problemas de potencia. Los de Woking sumarían puntos con los dos pilotos por primera vez desde el año pasado. Esteban Ocon, tras otro sólido fin de semana, consigue acabar en séptima posición y llevar puntos para casa. Valtteri Bottas, tras una buena remontada y demostrando que el Alfa Romeo tiene un gran ritmo de carrera, conseguiría acabar en octava posición. Gasly sería noveno, sumando 2 puntos para AlphaTauri, y el otro hombre de la carrera, Alex Albon, acabaría décimo consiguiendo el primer punto para Williams. Albon haría 57 vueltas de neumático duro, parando en la última vuelta para así hacer una estrategia de una parada y conseguir remontar desde la última posición hasta la zona de puntos. Tras leer algún comentario por ahí, quiero explicar que sería imposible que Albon entrase en la vuelta 58, ya que por normativa tienes que dar una vuelta completa con un set de neumáticos diferentes. No indica que sea obligatoria la parada, como ya podemos comprobar cuando hay banderas rojas, pero sí que tienes que dar una vuelta completa con ese set de neumáticos. Zhou se quedaría a 4 décimas de los puntos, pero mostrando que es un piloto que ha venido para quedarse. Bajo mi opinión, lleva 3 fines de semana muy sólidos, en los que no está mostrando grandes errores y se está adaptando a la Fórmula 1 de la mejor manera posible. Stroll, sancionado con 5 segundos tras el waving, acabaría en 12ª posición, y Aston Martin es el único equipo de la parrilla que todavía tiene el casillero a 0 puntos en la tabla. Los Haas demostrarían que no fue su fin de semana, ya que ambos cometerían errores, tanto en clasificación como en carrera, y además Magnussen por su parte tendría bastante mala suerte con el safety car. Tsunoda, tras una gran salida, no conseguiría encontrar ritmo durante la carrera. Latifi acabaría 16º, y Fernando Alonso, tras tener muy mala suerte con el safety car, intentó recuperar todo lo posible con neumático medio, lo que le llevó a tener un grading descomunal y no tener posibilidad de acabar en los puntos. Harían una segunda parada para intentar conseguir la vuelta rápida, pero Charles Leclerc lo tenía muy claro. Cerramos el capítulo del Gran Premio de Australia y nos preparamos para Imola. En 2 semanas estaremos en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Promete ser muy interesante, ya que muchos equipos, al ser la primera carrera en Europa, traerán muchas mejoras para el monoplaza. Además, creo que equipos como Ferrari o Alpine, debido al trazado, puedan adaptarse mucho mejor que los competidores. Nos vemos pronto, y si os ha gustado y estáis un poco cansados de tanta poca objetividad en los medios que tenemos que comernos, por favor, vamos a hacer algo grande. ¡Yippee-ki-yay!